Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las rivalidades más intensas y trágicas de la historia. Y de las más fascinantes, totalmente. Es un drama con todo. Dos reinas, un solo trono en juego y un reino. Un reino completamente partido en dos por la religión. Por supuesto, hablamos del choque entre María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra. Es que es una historia que tiene poder, traición, religión y sobre todo, un nivel de espionaje que parece sacado de una novela, de verdad. Y para analizarla, tenemos un material increíble. Sí, eso es lo mejor. No son solo biografías o crónicas del siglo XVI. Tenemos análisis de las operaciones de inteligencia de la época. Y lo más increíble, unas cartas secretas de la propia María que se descifraron, apenas el año pasado. Exacto. Entonces la misión de hoy es usar todo esto para tratar de responder una pregunta que lleva ahí más de 400 años. ¿Quién fue realmente María Estuardo? ¿Fue una mártir de su fe católica? ¿Una víctima inocente? ¿O por el contrario, fue una conspiradora activa que, al final selló su propio destino? Y lo que revelan todas estas fuentes es que la respuesta no es nada simple. No es solo una lucha de poder. Lo que estamos viendo es el nacimiento de uno de los servicios de inteligencia más sofisticados y despiadados de Europa. Uno que cambió la historia británica para siempre. Y que sentó un precedente aterrador, ¿no? Aterrador. Que una monarca ungida por Dios podía ser juzgada y ejecutada. Un precedente que seguro hizo temblar a todas las cortes de Europa. Para entender cómo llegamos a ese punto, creo que hay que empezar por el principio, el origen del conflicto. ¿Por qué la sola existencia de María ya era una amenaza tan grande para Isabel? Pues mira, desde el momento en que Isabel sube al trono, su legitimidad estaba en duda. Para muchísima gente, claro. Ella era protestante. Y para los católicos de Europa era la hija de un matrimonio, el de Enrique VIII y Ana Bolena, que la Iglesia jamás reconoció. Claro, la consideraban una bastarda. Exacto. En cambio, tenías a María Estuardo. No solo era la reina de Escocia, sino que era bisnieta de Enrique VII de Inglaterra. Para los católicos, su reclamo al trono inglés era el más fuerte, el más puro. A sus ojos, ella era la verdadera reina. O sea que desde el día 1, sin que María moviera un dedo, ya era un estandarte para cualquiera que quisiera derrocar a Isabel. Justo eso. Y a eso tienes que sumarle que el propio reinado de María en Escocia fue un desastre absoluto. Increíblemente turbulento. Sus matrimonios, primero con Lord Darnley, que termina asesinado en una explosión rarísima. Y luego se casa con el principal sospechoso, ¿no? Con el conde de Bothwell. El principal sospechoso del asesinato. Fue un escándalo monumental. Perdió todo el apoyo de su gente, me imagino. Por completo. La nobleza escocesa se rebela, la capturan y la obligan a abdicar en favor de su hijo, Jacobo, que era un bebé. Así que en 1568, desesperada, toma una decisión que lo cambia absolutamente todo. Se escapa a Inglaterra. Se escapa y huye a Inglaterra, buscando refugio en su prima, la reina Isabel. Vaya error de cálculo. ¿Qué esperaba encontrar? Porque lo que encontró fue muy diferente. Seguramente esperaba solidaridad, ¿no? Quizá un ejército para recuperar su trono. En cambio, encontró una prisión dorada. Isabel no podía dejarla libre, sería un imán para conspiraciones católicas, pero tampoco podía ejecutarla. Era una reina ungida. Entonces la puso bajo arresto domiciliario. Un arresto que duró 19 largos años. 19 años. Es casi media vida. Hay una frase famosa que ella bordó en un paño. En mi fin está mi principio. Qué profético, ¿no? Aunque en ese momento sonaría más a una esperanza lejana. Una esperanza que se iba a cumplir, pero de la forma más trágica e irónica posible. Porque en esos 19 años, su presencia fue justo lo que Isabel temía.
el centro de una conspiración tras otra. Y claro, Isabel no estaba sola en esto. Sus consejeros debían estar aterrados. ¿Quién fue el cerebro detrás de la estrategia para neutralizar a María? Aquí entra en escena una figura fascinante y temible. Sir Francis Walsingham. Oficialmente era el secretario de Estado de Isabel, pero su título real debería haber sido jefe de espías, el Spy Master. Totalmente. Las fuentes lo pintan como un puritano devoto, brillante y absolutamente despiadado. Estaba obsesionado con la amenaza católica y veía a María no como una reina prisionera, sino como la cabeza de una serpiente que había que cortar. Y su método no era solo poner espías. Lo que me parece fascinante es cómo usó la ley misma como un arma. Es que fue una genialidad maquiavélica. Walsingham y el Consejo Privado se dieron cuenta de que era muy difícil probar que María participaba directamente en los complots. Así que en 1584 impulsaron una ley, el vínculo de asociación. Espera, ¿crearon una ley específicamente para atraparla? ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente, decía que cualquier persona en cuyo beneficio se conspirara contra la reina Isabel sería culpable de traición y ejecutada. Aunque no participara directamente. Esa es la clave. No importaba si participaba o no. Si un grupo conspiraba para poner a María en el trono, ella podía ser ejecutada por ello. Era una trampa legal diseñada a su medida. Eso es increíble. Es como crear una ley contra una sola persona. Con esa herramienta, la red de Walsingham solo tenía que sentarse a esperar. Y cayeron. Hubo varios complots, el de Ridolfi, el de Throckmorton. Walsingham los desmantelaba uno a uno, y cada complot fallido era más leña para el fuego. Estaba construyendo un caso pieza por pieza. Solo le faltaba la prueba definitiva, la que vinculara a María de forma directa e irrefutable. Y esa prueba llegó con el famoso complot de Babington en 1586. Esto ya parece una película de espías. ¿Cómo lo montó? Fue una obra maestra de contrainteligencia. Walsingham se entera de que un grupo de jóvenes católicos liderados por Anthony Babington planea asesinar a Isabel. En lugar de arrestarlos, vio la oportunidad perfecta. Usó a un agente doble, un joven llamado Gilbert Gifford. Para que se infiltrara en el grupo. Exacto. Y Gifford les ofreció un canal de comunicación supuestamente seguro con María. ¿Y cómo? Si ella estaba vigiladísima. Ahí está el ingenio. Las cartas cifradas iban en una cajita impermeable escondida en el tapón de corcho de un barril de cerveza que le entregaban regularmente. No puede ser. Creían que era infalible, pero era una trampa. La trampa perfecta. Walsingham no solo descubrió el complot, lo controló de principio a fin. Cada carta que entraba o salía era interceptada. Su criptoanalista estrella, un genio llamado Thomas Phillips, la descifraba, hacía una copia para Walsingham, volvía a sellar la original con un sello falso y la enviaba a su destino. Un momento. ¿Me estás diciendo que Walsingham leía su correspondencia en tiempo real y ellos no tenían ni la menor idea? ¿María nunca tuvo una oportunidad? Ninguna. Estaba completamente expuesta. Y entonces esperaron pacientemente hasta que llegó la carta que necesitaban. El 17 de julio de 1586, María le responde a Babinka. En esa carta, ella no solo aprueba el plan, sino que da su consentimiento explícito al asesinato de Isabel. Esa era la prueba que buscaban. Pero leí algo todavía más siniestro. Algo sobre una postdata falsificada. Es cierto. Porque eso ya es fabricar pruebas. Es completamente cierto. Y demuestra el nivel de manipulación. En una de las cartas, Phillips, seguramente por orden de Walsingham, añadió una postdata pidiéndole a María los nombres del resto de los conspiradores, supuestamente para ayudarlos. Para incriminarla todavía más. La atraparon por completo. Completamente. Con una prueba así, parece un caso cerrado. Pero aquí es donde la historia da un giro, gracias a un descubrimiento muy reciente que complica toda la narrativa, ¿verdad? Así es, durante siglos la historia se basó en esas cartas. Pero en 2023, un equipo internacional hizo un hallazgo asombroso en la Biblioteca Nacional de Francia. Encontraron una serie de documentos cifrados que llevaban siglos mal catalogados. ¿Y qué eran? 57 cartas secretas y perdidas de María Stuart.
¿57? Es un tesoro. ¿Qué nos dicen? ¿La exoneran o pintan un cuadro de alguien tan desesperado que era más fácil que cayera en una trampa así? Esa es la pregunta clave. No la exoneran del complot. Estas cartas son de los años previos, pero lo que sí hacen es darnos su voz, su perspectiva sin el filtro de sus enemigos. Son más de 50,000 palabras y revelan a una mujer acorralada. ¿En qué sentido? Expresa su angustia por lo que ella llama el secuestro de su hijo Jacobo en Escocia. Muestran su frustración, su sentimiento de abandono por parte de Francia y sobre todo una desconfianza paranoica, pero totalmente justificada, hacia Walsingham. Claro. Estas cartas humanizan a la conspiradora, nos muestran el estado mental de una reina aislada que, después de casi 2 décadas, quizá veía la conspiración como su única salida. Entiendo. No cambian los hechos del complot, pero sí el contexto. Con la carta de Babington en la mano, Walsingham ya tenía lo que quería. El juicio debió ser una formalidad. Una farsa, según la mayoría de las fuentes. Se celebró en el castillo de Fotheringhay. A María, una reina soberana, se le negó un abogado, no pudo revisar las pruebas, que eran copias que ella decía eran falsas, ni siquiera pudo interrogar a los testigos. Sabiendo que su destino estaba sellado, ¿cómo se enfrenta una reina a su propia ejecución? Debió ser consciente de que esa sería su última actuación. Y la preparó, meticulosamente. Transformó su muerte en su última gran afirmación de soberanía y fe. La crónica del historiador español Antonio de Herrera y Tordesillas es clave aquí. La presenta como una mártir católica, serena frente a la tiranía de la reina hereje. Y los detalles de su vestimenta son increíblemente poderosos, ¿no? Eligió su atuendo con un cuidado teatral. Entró con un vestido de terciopelo oscuro, casi negro, de luto. Pero debajo, oculto, llevaba ropa interior y guantes de un rojo carmesí intenso. El color del martirio. El color litúrgico del martirio en la Iglesia Católica. Fue una declaración visual impactante, un acto de desafío final que solo se revelaría en el momento de su muerte. Y la ejecución en sí, el 8 de febrero de 1587, fue brutal. Los detalles que narran las fuentes son muy duros. Fue un espectáculo macabro. El verdugo estaba nervioso o era inexperto. El primer hachazo le dio en la nuca. Se dice que ella susurró, «Jesús, ten piedad». El segundo golpe finalmente la decapitó. Pero cuando el verdugo levantó la cabeza por el pelo para mostrarla... La peluca. Exacto. La cabellera que sostenía era una peluca. La cabeza real, con el pelo corto y completamente cano, se desprendió y rodó por el cadalso. Y para añadirle una nota más de horror, de entre sus faldas ensangrentadas salió su perrito, un Skye Terrier, que se había escondido ahí y se negó a separarse de su cuerpo. ¡Qué imagen tan terrible! Con María fuera de escena, Walsingham había ganado. Isabel estaba segura. ¿Fue ese el final de la historia? No del todo. La reacción de Isabel fue una clase magistral de ambigüedad política. Por un lado, ordenó celebraciones en Londres, pero en privado fingió un horror absoluto. Culpó a su secretario por haber enviado la orden por error y lo encerró en la Torre de Londres. Quería lavarse las manos. Totalmente. Pero a largo plazo, en el gran juego de la historia, no fue María quien tuvo la última palabra. Pienso en su lema, en mi fin está mi principio. Absolutamente. Esa es la ironía final, su victoria póstuma. Su muerte la convirtió en una mártir para la Europa católica. Pero el giro definitivo ocurrió en 1603, cuando Isabel muere sin hijos. El único heredero con un reclamo legítimo era el hijo de María, Jacobo VI de Escocia. Quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Exacto. Unió las coronas. Su linaje triunfó. Y una de sus primeras órdenes como rey fue que el cuerpo de su madre fuera enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, a pocos metros de la tumba de Isabel. En mi fin está mi principio, se cumplió, literalmente. Al final, es una historia que nos deja con una tensión muy fuerte, ¿no? Por un lado, las pruebas, sobre todo la carta de Babington, demuestran que María participó en un plan para asesinar a Isabel. Eso parece indiscutible. Es cierto, las evidencias son contundentes. Ella cruzó una línea.
Pero por otro lado, estas mismas fuentes nos muestran que fue acorralada, espiada durante años y finalmente manipulada por una de las operaciones de inteligencia más efectivas y despiadadas de la historia. No fue una lucha en igualdad de condiciones. Y eso nos deja con una reflexión final. La historia de María Estuardo nos obliga a preguntarnos por la naturaleza de la culpabilidad. Cuando alguien está sometido a esa presión, a un cautiverio de 20 años y a una manipulación tan sofisticada, ¿dónde termina la conspiración y dónde empieza la autodefensa desesperada? Es una pregunta que, creo, sigue abierta. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.